bien, estamos de regreso en TV Noticias a esta hora de la tarde. Vamos a conversar el día de hoy con la vocera y consultora de tributaria, que ella es Beatriz de la Vega, que nos acompaña el día de hoy para que nos pueda orientar más sobre el tema de planeamiento tributario, el impacto que tiene ese mismo en las empresas. Bueno, vamos a hablar además de ello e incidir en el tema de las MIPES y microempresarios, cuando se habla también de ello para la orientación que puedan tener en la conformación de la misma. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto por la invitación. Bueno, efectivamente el tema que queríamos conversar hoy día contigo es sobre el planeamiento tributario y el impacto financiero del mismo. Esto a raíz de que mañana a las 6 de la tarde tenemos un evento en la Cámara de Comercio donde vamos a conversar justamente de estos temas y es dirigido a todos los miembros de la Cámara de manera gratuita. Claro. ¿En qué básicamente o bajo qué criterio se podría ir ampliando un poco el panorama sobre el tema del planeamiento financiero? Bueno, en realidad la idea del planeamiento tributario financiero es un poco anticipar cualquier futuro problema que cualquier compañía, cualquier emprendedor pueda tener con la administración tributaria. Claro. Entonces, un poco lo que vamos a conversar el día de mañana es cuáles son los beneficios que podrían hacer que las compañías puedan utilizar para optimizar caja, es decir, por ejemplo, acceder a devoluciones de impuestos o algunos beneficios que generan caja para poder seguir invirtiendo, y por otro lado también cómo hacer eficiente a la compañía para que pague el impuesto a la renta, el gasto por impuesto a la renta que corresponde de acuerdo a ley. Claro. Ahora, en Arequipa, estas empresas, estas compañías y algunas que han ido recién flotando, que están iniciándose, ¿cuáles son las principales limitaciones o problemas que tienen las empresas arequipeñas? En el caso de las empresas arequipeñas que inician, emprendedoras que a futuro van a ser empresas muy rentables, es el tema de entender un poco el contexto tributario. ¿Por qué? Porque las normas, hay muchas normas de carácter formal, que muchas de ellas no son amigables, no hay mucho... Si bien es cierto, SUNAT tiene una página web donde tiene información. Puede orientarse, claro. Se puede orientar, pero a veces la terminología es un poco complicada. Y lo otro es que hace 2 semanas la jefa de SUNAT anunció que se iban a ampliar la red de oficinas de SUNAT para que justamente las personas puedan acceder a hacer consultas, ¿no? Y todo eso de origen. ¿Para qué? Para que puedan saber cuál es el contexto, cuáles son las obligaciones a las que van a estar sujetas. Entonces, el sistema de comunicación entre los empresarios y todavía la legislatura, la normatividad que en este caso es por parte de la SUNAT, todavía no está funcionando, es decir, todavía no hay poder mejorar este sistema de feedback entre el empresario y también la institución. En realidad está caminando, pero creo que a nivel, por ejemplo, de PRICOS funciona perfecto. Porque normalmente un PRICO tiene acceso a un asesor tributario de cabecera. Claro. Pero en el caso de un mediano y pequeño, todavía no al 100%, porque el mediano y pequeño normalmente está enfocado en el negocio que quiere realizar, pero no entiende mucho de lo que son las normas tributarias, de lo que son las normas financieras, y es un lenguaje diferente, muy técnico. Y es el primer paso, por lo menos, ir conociendo un poco este planeamiento tributario que podría ir, obviamente que es una empresa en potencia a mejorar cada año, pero este lenguaje tendría que también ser mucho más sencillo para los que recién inician, considerando además que las MIPE, las pymes son los que se están iniciando con grupos, no sé, familiares, son entre ellos, algunos no son profesionales, entonces ahí hay un poco de todavía de cierto quiebre en el aspecto de comunicativo. Exacto, debería creo que comunicarse en un lenguaje sencillo a qué mecanismos pueden acceder. Por ejemplo, una pequeña empresa puede acceder a un régimen especial de impuesto a la renta o a un régimen único simplificado de impuesto a la renta, que tienen reglas básicas mediante las cuales se pagan cuotas mensuales por impuesto a la renta. Es un régimen sencillo, pero digamos entender un poco lo que dice la norma requiere pues de una comunicación un poco más fluida, un poco más sencilla, menos técnica, para que se pueda acceder a los mecanismos más fácilmente. Una empresa grande, próspera, ¿es sinónimo de que sea realmente o esté dentro de la formalidad, esté dentro de las líneas que puedan hacer que en realidad vaya todo en regla?
¿O todavía no? Es decir, una empresa grande no siempre va siguiendo las reglas. ¿Cómo se ha manejado esa base de datos en Arequipa, por ejemplo? Normalmente la experiencia con empresas grandes son empresas formales, Sí. Y además que obligatoriamente tienen que ser formales porque tienen muchos mecanismos impuestos por la propia SUNAT. Por ejemplo, una principal contribuyente hoy por hoy está obligada a llevar libros electrónicos, a tener que informar a la SUNAT mensualmente qué cosa va en el registro de ventas, en el registro de compras. Claro. O sea, es mucho más difícil encontrar un desorden en ese tipo de compañías, sin contar que empresas de ese nivel pueden tener más de una fiscalización a la vez en curso. Normalmente la SUNAT tiene, enfoca, digamos, las fiscalizaciones, la recaudación en compañías de ese nivel, porque sabe que las multas que pueden tener son más elevadas y obviamente más caja para el fisco. Y en la ciudad, ¿cómo se ha generado ello? Estas inspecciones que se han desarrollado, estas fiscalizaciones en las empresas, ¿o cómo va el funcionamiento de las entidades grandes? Te digo, en empresas grandes como por ejemplo mineras, empresas mineras grandes que hay acá en Arequipa, normalmente SUNAT fiscaliza año a año. O sea, en principio, de acuerdo a la norma tributaria, una compañía puede ser fiscalizada una vez que presenta su declaración de impuesto a la renta, 4 años contados a partir del año siguiente de la presentación de la declaración jurada. En la práctica 5 años. Pero ¿qué pasa? De que SUNAT concentra la fiscalización y viene a revisar año a año a estas compañías. O sea, por ejemplo, ahorita está fiscalizando el año 2012. Claro. Al siguiente año fiscaliza el 2013 y prácticamente este tipo de empresas grandes tiene a SUNAT en casa todo el año, con distintos tipos de fiscalizaciones. ¿Y qué multas todavía se han registrado en Arequipa, en esas empresas grandes, o todavía no? Sí, pero hay 2 tipos de multas, ¿no? Normalmente cuando se inicia una fiscalización, lo que requiere SUNAT es que la compañía, por ejemplo, presente todos sus libros contables en regla. Y si uno tiene una falta de carácter formal, la multa es de carácter objetivo. O sea, se tiene que pagar. Entonces, es caja directa para el fisco. Pero durante la fiscalización pueden surgir interpretaciones de las normas tributarias. Y eso puede generar observaciones por parte de SUNAT que terminan en una resolución de determinación. Como se trata normalmente de controversias por interpretaciones de normas, es casi en el 90% de casos que las compañías se van a discutir el tema en primera instancia en SUNAT, al Tribunal Fiscal o eventualmente al Poder Judicial, ¿no? Y en muchos casos termina ganando el contribuyente. Ahora, por lo menos se ha también logrado de que en este caso los sistemas por parte de la SUNAT sean ya y al alcance de la tecnología, es decir, la tecnología ya cada vez se está involucrando más, porque antes era todo mucho más manual para la presentación de los informes, de los libros, ahora todo es al acceso a la tecnología. Sí, por ejemplo, la presentación de la declaración jurada es vía un formato electrónico que se tiene que subir a través de la página web. Los principales contribuyentes tienen que presentar libros electrónicos. Perfecto. A partir del 1 de octubre de este año, 239 empresas seleccionadas por SUNAT, principales contribuyentes, van a estar obligadas a emitir facturas electrónicas. Como tú bien señalas, la tecnología va a jugar un papel muy importante en la fiscalización. Listo, Beatriz, nos ha ganado el tiempo, pero el día de mañana este conversatorio se va a desarrollar ¿a qué hora? A las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa, regresamos. Gracias.